Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Yo soy Caro y junto con Santi, mi novio, estamos viajando en nuestro camper para recorrer el mundo. Pero el video de hoy no se trata de nosotros. Recientemente hemos sumado a nuestro canal de YouTube una sección que se llama Historias Inspiradoras, porque queremos compartirles a ustedes historias de vida que los inciten a cumplir sus sueños. En el primer episodio conocimos la historia de Marcos Villamil, un joven de 28 años que dejó todo para recorrer Argentina nada más y nada menos que a caballo. En la segunda entrevista conocimos la historia de Sara Vallejo, una mujer que a sus 79 años vendió todo y se compró un motorhome, porque 80 años no son nada. En la tercera entrevista, que es la del día de hoy, les vamos a estar presentando la historia de un matrimonio español muy conocido. Ellos son Charo y Carlos, más conocidos como la Gaviota Viajera, donde ellos nos van a contar cómo cambiaron rotundamente su forma de vivir y lo felices que están. Así que no te pierdas el video de hoy. Y por supuesto, te invitamos, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Hola, yo soy Charo. Y yo soy Carlos. Y juntos formamos La Gaviota Viajera. La Gaviota Viajera, que es nuestro proyecto de vida, un poco lo que aglutina todo. Dentro de La Gaviota Viajera hay muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Muchas. Muchas. Para empezar, la idea que tuvimos algún día de desconectarnos de la sociedad. Dentro de lo que te puedes desconectar de la sociedad, ¿no? De desconectarnos de esa locura de comprar cosas, de esa locura de querer imitar al que está al lado, de todo eso. Eso es la desconexión. Vendimos nuestra casa, vendimos nuestros coches, nos compramos una autocaravana integral, una Rápido 8086 DF, y vivimos los 365 días del año en la autocaravana, viajando. En principio por Europa, porque el COVID vino a fastidiarnos un poco nuestro proyecto de vida. Pero la idea es viajar un poco por todos lados y no siempre con la autocaravana. Si tenemos que cruzar el charco, o ir a la India o ir a Japón, pues iremos seguramente en avión, porque hacerlo con una autocaravana integral es muy complicado. Nuestra autocaravana es nuestra casa y hemos intentado que sea una casa tan confortable como cualquier otra casa. Bueno, más que nuestra casa es nuestro hogar. Yo no estoy en ningún sitio tan a gusto como estoy en mi gaviota. Así es. Y bueno, que estamos en 1000 sitios. Sí. Somos muy de redes. Somos redautas. Tenemos un blog, una página web que se llama La Gaviota Viajera. Que fue el primero que nació y que estaba desde el principio, y ahí vamos colgando todos nuestros viajes y tal. Pero luego nos picó el mundo de las pelis. Sí. Además de eso, estamos en Facebook y en Instagram, también como La Gaviota Viajera, aunque Facebook estamos tendiendo un poco ya a abandonarlo y volcarnos más en Instagram, sí. Tanto en colgar historias diarias de lo que hacemos como en colgar reportajes. Y estamos mucho en YouTube, con 2 canales. El canal principal, que es La Gaviota Viajera, aunque en este caso le llamamos La Gaviota Viajera Charo y Carlos, pero tenemos un canal secundario. Secundario, totalmente. Como yo subía a diario historias a Instagram, decidí que me apetecía cada día de nuestra vida compilar esas historias, ponerlas música, editarlas. Bueno, y las añades cosas. Claro, les añado cosas y cada día hacer un pequeño vídeo que suelen durar entre 5 y 10 minutos de nuestra historia. Y cada día subir ese vídeo a YouTube. Entonces ese canal, el mío, el secundario, se llama Charo Conde Gaviota. El secundario decía en broma. Cada día me avanza más y digo me avanza porque nosotros nos picamos y decimos que un canal es mío y otro es suyo. La realidad es que los 2 canales son de los 2. Pero bueno, como ella es la que edita el canal de las historias diarias y yo soy el que edito el canal de las pelis semanales, pues nos picamos con esa historia porque a nosotros nos gusta picarnos. Nos motiva. El objetivo es muy sencillo: vivir viajando. Viajando porque nos gusta viajar y vivir libremente, sin las hipotecas y los gastos habituales del coche y de todas las cosas que nos atan a una sociedad que normalmente nos esclaviza un poco. Así que esa es nuestra idea: vivir libres. Es simplemente eso. Sí tenemos un tiempo para cumplir este proyecto, hasta que la muerte venga a visitarnos. Porque Carlos y yo siempre sabíamos que nos iba a encantar esta forma de vivir nómadas. Pero una vez que lo hemos hecho, llevamos ya prácticamente 3 años,
cada día nos gusta más, cada vez es más adictivo, nos sentimos tan ágiles de mente, de cuerpo, continuamente tienes que estar pensando dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir a muchas cosas, que no queremos nunca dejarlo. Hasta que no llegue el último día de nuestra vida, no vamos a dejar esto. Bueno, nosotros hemos viajado los dos toda nuestra vida. Desde que nos conocimos hemos viajado más porque nos juntamos dos viajeros y viajábamos mucho. Y luego ya llegó un momento que llegó la desconexión y llevamos prácticamente 3 años que vivimos viajando. No es exactamente viajar, es vivir viajando, que es un concepto un poco distinto. Ahora, a veces nos quedamos 15 días en un sitio, a veces no, y a veces nos trasladamos 400 kilómetros, pero la mayoría de las veces vivimos viajando y nos trasladamos muy de poco. Bueno, pues yo antes de conocer a Carlos estuve en Venezuela, en Costa Rica, en Cuba, en México, en Egipto, si es que ni me acuerdo ya, en muchísimos sitios. Y desde que nos hemos conocido, vuelos transoceánicos hemos hecho Nueva York, Miami, Japón, que fue el viaje de nuestra vida, y sobre todo mucha Europa. Carlos y yo juntos, sobre todo lo que estamos haciendo es, por ahora, recorrer Europa. Sobre todo, trabajar mucho. Carlos es abogado, pero ha trabajado toda la vida de secretario de ayuntamiento, es decir, un poco el jefe de todos los funcionarios en los ayuntamientos. Y yo soy médico. He trabajado en muchas cosas, en psiquiatría, en diálisis, en medicina de familia, pero en los últimos años me especialicé en pediatría y mis últimos 20 años laborales han sido en pediatría, tanto en la pública como en la privada. Vamos a ver, de la vida nueva, para poder decir yo lo que más me gusta de la vida nueva necesitaría un par de horas. De enumeraciones. Pero quizás si hay algo, evidentemente siempre sale la palabra libertad, pero es esa sensación de vivir en la calle, de vivir realmente fuera de un apartamento, fuera de un lugar cerrado. Tenemos todo lleno de ventanas, claraboyas por todos los sitios, y en cuanto amanece ya sabemos cuándo amanece, ya sabemos cuándo oscurece, abrimos la puerta y ya estamos en la calle y estamos en la naturaleza, y eso es quizás el que ahora formamos parte del mundo más que antes. Lo que más extrañamos de nuestra vida anterior, bueno, aparte de la familia y los amigos, que los vemos bastante menos, yo personalmente son los gatos. He tenido gatos toda mi vida y cuando decidimos vivir en La Gaviota, Carlos y yo negociamos que no iba a haber gatos. Y no los hay, pero yo no pierdo la esperanza de, a fuerza de convencerle y darle la paliza, de que algún día, aunque sea dentro de 10 años, me deje tener un gatito en La Gaviota. El mayor aprendizaje de vivir viajando es sin duda que se puede vivir con muy poco prácticamente de todo, incluso económicamente. Hay gente que vive con poquísimo y vive a diario viajando. Pero además se puede vivir con muy poca ropa, con muy pocos cacharros, con muy pocos enseres y artilugios de esos de chismes que tienes en la casa 100.000 y que no sirves para nada. Se puede vivir con muy poco y con muchísima felicidad. Nosotros viajamos en una autocaravana y para mí las ventajas son todas. No concibo otra forma de viajar. Es que viajo con mi casa. Llevo mis sábanas, llevo mi ropa, cocinamos nuestra comida, hacemos nuestra compra en los mercados o en los supers. No llevamos horario de nada, porque si un día decidimos que algo nos gusta mucho, nos quedamos más tiempo. Si no nos vamos, no tenemos que depender de hoteles, de reservas, de cancelaciones, de si hace buen tiempo, de si hace malo. Podemos cambiar de planes continuamente. Para mí, todos son ventajas.
La principal es que como estás todo el día viajando y todo el día yendo de países, vas de tu país a otros países y a otros países y otros países y otros países, te topas mucho más con el muro. ¿A qué llamo yo el muro? A la política, a los políticos. Porque se pasan la vida prohibiendo y controlando y cercenando nuestra libertad. Y cuando viajas, cuando estás en una autocaravana, lo percibes más. Esa es la parte peor. Que si el problema con el empadronamiento, que si problemas con el peso, que si problemas con los permisos, que si problemas con las fronteras. Esa es la parte peor de vivir viajando en una autocaravana. Nosotros, Charo y yo, desde hacía ya muchos años antes de llegar a la desconexión, incluso antes de planificarla, ya le estábamos siempre dando vueltas a que no nos parecía bien la vida que llevábamos, que íbamos todos muy acelerados y nada más que intentando conseguir un coche nuevo, una casa nueva. Todo eso ya lo habíamos completado, ya teníamos coche nuevo, ya teníamos casa nueva, ya teníamos todo eso y aún así nos quedaba un vacío, que era el de vivir la vida. Y entonces nos llevó a tomar esta decisión el hecho de que queríamos vivir la vida como no la habíamos vivido hasta entonces. Y poco a poco nos fuimos configurando, nos fuimos sentando, fuimos hablando y dijimos, en algún momento tenemos que encontrar un medio de vida para poder salir pitando del mundo. Salir pitando hacia el mundo, pero salir pitando del mundo convencional. Salir hacia otro nuevo mundo, nuestro mundo, otra nueva vida. Y por eso tomamos esa decisión. Carlos es un licenciado superior y yo también. El problema es que Carlos se jubilaba 10 años antes que yo, porque él me saca casi 8 años, pero yo pertenezco a la generación que ya me van a obligar a jubilarme a los 67, no a los 65, con lo cual había 10 años de diferencia. Así que tomamos la decisión de que cuando él se jubilara yo iba a dejar de trabajar 10 años antes, que es lo que he hecho. He dejado de trabajar, he dejado de cotizar y he dejado de ganar dinero porque no estoy apuntada al paro. Dejé de trabajar voluntariamente y pensé que no era justo apuntarme al paro. Así que como nos financiamos con la pensión de Carlos, es una cuarta parte del dinero con el que vivíamos antes, así de sencillo. Pero comprobamos que vendiendo la casa y que vendiendo los coches y que no teniendo gastos fijos íbamos a poder vivir con ello, y así es, vivimos viajando con la pensión de jubilación de Carlos. ¿Tú qué le dirías, Charo? Porque yo a mí... que lo hagan. Yo les diría que el mundo es de los valientes, que todas las limitaciones están aquí, que los sueños están para cumplirlos y que lo peor de esta vida es irte sin haberte atrevido a intentar hacer lo que tú querías. Aunque cuando hagas lo que quieres al final sea un fracaso, pero el mayor fracaso es no intentarlo. Adelante, que el mundo es de los valientes. Sí, Einstein decía que la mente es como un paracaídas y que si no está abierto, no funciona. Y eso tiene mucho que ver con el miedo. El miedo cierra el paracaídas y al final te das el piñazo. Así que lo mejor es abrir el paracaídas, abrir la mente y decir, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Bueno, y si me sale mal, pues vuelvo atrás. Tampoco es tan importante. Y además en la vida casi siempre que se da un salto hacia adelante, el salto es positivo. Y esto es un salto hacia adelante. Nosotros estamos pasando la etapa más bonita de nuestra vida, habiendo tomado decisiones complicadas como yo dejar de trabajar. Vivir con menos dinero. Con 4 veces menos dinero que el que teníamos antes. Pero la vida cuando cumples tus sueños es tan intensa y tan bonita que merece muchísimo la pena. Nosotros no volveríamos a la anterior. No. En ningún caso. No. No la queremos. Para nada. Queremos esta. Y queremos seguir queriéndonos. Realmente es hermoso escuchar la historia de Carlos y de Charo porque realmente te inspira y te incita a que te animes a cumplir sus sueños. Como dice nuestra frase, si te hace feliz, entonces vale la pena. Pero el video no termina acá. Ahora queremos conocer la casa de la gaviota viajera, así que no te vayas y quédate hasta el final para poder conocer cada rinconcito de su hogar. A diferencia de lo que pasa al otro lado del charco, en Europa existe un suministro de autocaravanas tremendo, con muchísimas empresas que las hacen, muchísimos concesionarios, y tanto es así que mientras que, por ejemplo, en América la gente habla de tengo un Ford,
tengo un Fiat, un Volkswagen, un Mercedes, lo que sea, aquí nunca hablamos así. Siempre decimos, tengo una Cartago, tengo una Benimar, tengo una Rápido, tengo lo que sea. Esta concretamente es una Rápido. Pero lógicamente llevan un motor. Para nosotros el motor es lo menos importante, es como así decir el 15% del vehículo. Lo importante es la vivienda. En este caso es un motor Fiat de 150 caballos que yo no toco jamás. Si pasa algo, se va al mecánico, ellos meten en el banco, no sé qué, porque son motores ya muy evolucionados y los únicos que los entienden son los técnicos especialistas. Ya contamos que nuestra autocaravana es una Rápido 80-86 DF. Las autocaravanas tienen 3 tipos de diseños: perfiladas, capuchinas e integrales. La nuestra es integral, decidimos comprarla integral porque es mucho más confortable a la hora de vivir en ella, y nosotros vivimos en ella. Se llama integrada porque la cabina está integrada en la casa. Ahora mismo la tengo en el modo crear hogar. Nosotros, en cuanto aparcamos, giro los asientos, pongo aquí una alfombrita, pongo unos cojines y ya he creado hogar. Además, esta en concreto tiene otra característica. Todas las autocaravanas integrales, o casi todas, aquí en la cabina llevan una cama en el techo, que luego la bajas para que puedan dormir 2 personas. Nosotros, como solo somos 2 y siempre vamos a ser 2, decidimos que no nos la fabricaran con la cama, y en cambio aquí tenemos 7 armarios que desde luego a nosotros, para vivir en ella, nos son súper prácticos. Y además, al no tener cama, que normalmente baja por aquí, hay mucha sensación de espacio y de amplitud y más luz. Estamos encantados. Este es nuestro salón, que también decidimos poner asientos enfrentados, porque así tenemos mi oficina de trabajo allí y aquí la oficina de trabajo de Carlos. Y además hay muchísimo espacio para pasar. No tienes que andar esquivándolo. Cuando vamos a comer o cuando trabajamos, esta mesa la abrimos. Y aquí, este es el sitio de Carlos y ese es mi sitio. Cuando no estamos trabajando o comiendo, la mesa se pliega y hay muchísimo espacio. Esta es nuestra cocina. En estos trapos es donde pongo yo los cacharros cuando los friego para que se escurran. Este es nuestro fuego. Tenemos 3 fuegos en línea, que yo uso los 3 por la mañana para preparar el desayuno. Este es nuestro fregadero. Aquí tenemos armarios de cocina, una campana extractora y nosotros también pusimos horno, porque como vivimos a diario teníamos claro que el horno nos iba a ser muy útil para cocinar, y de hecho lo usamos de 2 a 3 veces por semana el horno. Tenemos todo lo que necesitamos. Este es nuestro frigorífico. Esta parte es frigorífico y esta es congelador. Y aquí tenemos una de nuestras 2 televisiones. Esta televisión es la que usamos cuando comemos o cuando cenamos. Cuando no se usa, se guarda porque tiene muchos cables y muchas cosas, y así queda todo muy organizadito. Porque yo soy muy organizadita. ¡Hola! Os voy a enseñar la segunda estancia de la casa, que es nuestro dormitorio con nuestro aseo. Venid. Este es nuestro dormitorio. A la gente le extraña que esté tan alto, pero lo tenemos así de alto porque debajo en el garaje llevamos la moto, y para eso necesitamos que la cama esté alta. Además, cuando la cama está alta, aquí se crea un espacio que desde luego yo he aprovechado muy bien para llevar ropa. Todos los espacios aquí son imprescindibles. Aquí tenemos la televisión del dormitorio. Carlos y yo vemos casi más esta que la otra, porque nos encanta venirnos a la cama entre las 10 y las 11 y ver todas las noches alguna serie o alguna película. Este es el baño. Aquí está el lavabo, con el armario. Esta parte del armario es de Carlos y aquella parte es mía, y la taza del váter. Si se quiere intimidar, se puede cerrar esta puerta, aunque nosotros habitualmente cerramos la otra puerta. Esta es nuestra ducha. Como veis, aunque serán 5 metros cuadrados, no nos falta absolutamente de nada. Este es nuestro garaje. Aquí es donde llevamos la moto.
La llevamos bien enganchada y es nuestro vehículo auxiliar fundamental. Con él vamos a todos los sitios, normalmente dejamos la gaviota parada y ya cogemos la gaviota chica y con ella nos movemos en radios de unos 40 kilómetros como máximo, más o menos. Y entonces vamos viendo los lugares con mucho menos consumo, con mucha más agilidad, porque la moto además nos permite ir hasta el punto donde nos da la gana colocarla y es para nosotros fundamental. Tan fundamental es nuestra casa, nuestra gaviota, como nuestra gaviota chica. Toda nuestra autocaravana tiene lo que se llama un doble fondo. Y ahí es donde guardamos las cosas que en ese momento no utilizamos. Por ejemplo, ahora estas bolsas están llenas de nuestra ropa de invierno y la guardamos en el doble fondo. Por el otro lado tenemos más aberturas de estas. Y aquí tenemos nuestra energía calorífica fundamental, que son las bombonas, en este caso de GLP, gas licuado, que es una mezcla de propano y butano, que se rellena en las gasolineras como si fuera cualquier otro combustible. Aquí seguimos teniendo compartimentos, ahí es donde tenemos el agua, aquí es donde tenemos la regulación de la energía eléctrica. En esta ocasión estamos conectados a luz, porque estamos en un sitio que nos permite conectarnos a luz. Pero cuando no estamos conectados a luz, tenemos nuestras placas solares y funcionamos totalmente autónomos. Si estamos conectados a luz es más fácil y anchas Castilla, encendemos todo lo que nos da la gana y no tenemos ningún problema con el consumo. Pero en cualquier caso nosotros somos autónomos gracias a nuestras placas solares. Nuestra vivienda es muy luminosa, aun en los días como hoy que no hay una gotita de sol. Porque en total, entre ventanas, claraboyas y el pedazo de cristal que tenemos de parabrisas, tenemos 15 ventanas, 15 aberturas a la calle. Nosotros nunca vivimos a oscuras. Queremos agradecerles a Charo y a Carlos por haber participado en esta sección de historias inspiradoras. Esperamos que les haya gustado su historia y conocer su casa, que realmente es hermosa. Así que si aún no lo han hecho, vayan a seguirlos en todas sus redes sociales. Los van a encontrar como La Gaviota Viajera. Y por supuesto, también los invitamos a que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y que nos sigan acompañando los martes cada 15 días conociendo nuevas historias inspiradoras y todos los jueves y domingos acompañándonos en nuestro viaje que les mostramos todos los lugares por donde vamos recorriendo. Esperamos que les haya gustado este video, déjenos like, los leemos en los comentarios y nos vemos en el próximo. 1, 2 y 3. Bueno, ya estamos. ¿Y ahora de qué hablamos? ¿Qué le diríamos a la gente que quiere cumplir cualquier sueño y no se atreve? Ah, es verdad. Nosotros nunca vivimos a oscuras. Hombre, por la noche. Pero eso se sobreentiende, pichoncito. Siempre quieres terminar con un beso. Es que me parece muy bonito. Te va a ti esto de darle el rollo del besito. Me parece muy bonito. Bueno, pues así. Hasta luego.